Muy buenas tardes, jóvenes del tercer año de secundaria. Bueno, chicos, nosotros pues continuamos con el trabajo en nuestro curso de literatura. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la literatura medieval. Nos ubicamos según el contexto, luego estaremos analizando pues aquella obra representativa de esta literatura. Bien, chicos, prestemos atención y empezamos. Al hablar de la literatura medieval, en este caso, nosotros lo hemos dividido en lo que tiene que ver el contexto histórico, la lírica, la narrativa y el teatro en aquella época. Al hablar del contexto histórico, pues nos referimos en este caso los hechos que fueron más importantes, más sobresalientes en la época del medioevo. Se da la caída del Imperio Romano del Occidente, lo que se conoce también como el Imperio Bizantino. Se da lo que viene a ser el feudalismo. El feudalismo, en este caso, nos hace referencia al trabajo del campesino, al trabajo del hombre, hacia un señor feudal, el cual, si era posible, pues no reconocía aquel trabajo, sino que simple y sencillamente tenía que estar en paz consigo mismo, sentirse satisfecho que está sirviendo a un señor feudal. En el contexto histórico también nos dice que la iglesia oprime todo tipo de avance. La iglesia va a tener una gran importancia en la época medieval. También vamos a encontrar relacionado a la literatura, la iglesia va a estar siempre adherido a ello. Es mediante las creencias, mediante lo que puede sostener la iglesia, pues, que se va a tener a un lado lo que vienen a ser los avances tecnológicos. El avance tecnológico se ve en un receso, en una baja, en una caída, debido a lo que se podía tener como cierto o no dentro de la ideología eclesiástica. También se da la toma de Constantinopla. Eso en el contexto histórico. Refiriéndonos a los géneros literarios en el medioevo, vamos a tener la lírica. En la lírica tenemos tanto la tradicional como la lírica culta. En la tradicional se da entre la gente del pueblo, en la aglomeración. Se va a dar la transmisión de forma oral y siempre será anónima, porque los temas que se van a tratar, pues, en este tipo de líricas van a ser amorosos, no van a ser eclesiásticos, no va a ser religioso. Entonces, persona que no escribía de temas religiosos tenía miedo al castigo de la iglesia. Es por ello que varios escritos se presentan de forma anónima, popular por aquel lenguaje, incluso vulgar, que se utilizaba para transmitir los escritos. Dentro de la lírica, también por otro lado, si nosotros vamos a tener la popular, también tenemos la culta. En la lírica culta no existen las generalidades, no existen las aglomeraciones, va a estar lo individual. Y el autor va a ser conocido porque hace una exaltación a lo eclesiástico, a lo religioso. Temas que eran bastante bien vistos en aquella época, porque ¿quién estaba dominando? ¿Quién estaba dominando en ideología? Era la iglesia. Es por ello, pues, que la lírica va a tener sus divisiones, uno que es tradicional, forma oral, anónima, popular, general, mientras que la culta utiliza un lenguaje bastante ligado al estándar, al superestándar, podemos llamarlo, en relación al lenguaje. Tenemos la narrativa. En la narrativa no solamente vamos a encontrar los escritos en prosa, también encontramos los escritos en verso. ¿Por qué? Porque en este caso también, aunque el autor haya sido conocido, se daba o
de alguna manera, la gente conocía aquellos escritos de forma oral. Y el verso tenía que estar presente al momento de su entonación. Alguien puede decir, profesora, entonces si decimos oral y oral, estaríamos cayendo a lo que viene a ser lo tradicional, lo popular. Una cuestión muy diferente viene a ser, pues, la oralidad con un lenguaje coloquial, cotidiano, vulgar, y la oralidad con un lenguaje muy bien trabajado, con un lenguaje estándar. En la narrativa también, pues, encontramos lo que viene a ser la épica, las grandes epopeyas y los cantares de gesta. En los cantares de gesta vamos a encontrar el cantar del Mío Cid, relacionado a España, los Nibelungos, relacionado a Alemania, y por último se trabaja el teatro. Si es que en aquella época predominaba, pues, la iglesia, ¿con qué tenía que estar relacionado las representaciones? A las celebraciones religiosas. Pero es el elemento dramático que de alguna manera va a cobrar más importancia, va a tener mayor importancia que ese elemento religioso. Aquel elemento que busca impregnarse en la ideología de los receptores. Es por ello que el elemento religioso pierde credibilidad, pierde, en este caso, lo que se llama la preponderancia dentro de la sociedad. Pero no vamos a decir, pues, que va a perder en su totalidad, sino solamente en algunos. Dentro de la literatura medieval vamos a tener como una obra bastante representativa el cantar del Mío Cid. En este caso se ha hecho un pequeño análisis del cantar del Mío Cid. Tenemos en qué lengua está escrito en el romance castellano. Haciendo un hincapié en esta parte, el castellano es en la edad medieval donde recién se le introduce dentro de la literatura, donde el escrito va a ser adecuado con el uso del castellano en la literatura. Antes no se podía trabajar. Estaba, en este caso, lo jónico. Teníamos, pues, por ejemplo, la literatura griega, en el arcaico, no se utilizaba el castellano. Es en la literatura medieval donde se hace uso. La versificación se tiene 3.735 versos. ¿Y estos versos eran memorizados? Sí, se lo memorizaba. Tenemos también, jóvenes, lo que nosotros conocemos o quizás hemos escuchado hablar del mester de juglaría y el mester de clerecía. El mester de juglaría viene a ser lo popular, lo tradicional. Mientras que el mester de clerecía te va a conocer temas religiosos, los cleros, los clérigos. Ellos eran los que escribían y ellos tenían que ser reconocidos. Esa era la ideología que ellos manejaban. ¿En qué género encontramos el cantar del Mío Cid? Está en el épico. En este caso, la especie es el cantar de gesta. ¿Cuál es la diferencia entre la epopeya y el cantar de gesta? En la epopeya nosotros vamos a tener como sus grandes protagonistas a los dioses. Ahí está presente la mitología. Mientras que en el cantar de gesta pues están los grandes caballeros. Tenemos las novelas de caballerías. Entonces, el cantar de gesta va a cambiar bastante en lo que vienen a ser los protagonistas y los protagonistas de la epopeya. El primer manuscrito, o el único manuscrito en este caso, se da pues en 1207 por Pir Abad. Es el único manuscrito que se conoce sobre el cantar de Mío Cid. Ahora lo podemos encontrar en prosa. Sí, porque se ha ido pues modificando.
Ya con el tiempo se fue trabajando. ¿Cuál es la temática en el Cantar del Mío Cid? La temática viene a ser la recuperación de la honra. ¿Por qué? Porque a Rodrigo Díaz de Vivar, que viene a ser el Cid, lo calumnian. Entonces, una vez que lo han calumniado, es el rey quien lo expulsa. Y entonces Rodrigo Díaz de Vivar tiene que despedirse de sus hijas, de su esposa, pero con el juramento de que va a recuperar su honra. Pero también tenía un objetivo muy claro, que era el ascenso a la nobleza. Quería constituir parte de la nobleza. Ahí nosotros vamos a tener los 3 cantares en lo que viene a ser el Mío Cid. En uno de los cantares se celebra la boda de las hijas del Cid. Se casan con 2 jóvenes pues que no estaban dentro de la nobleza, pero las hijas se enamoran. Al casarse, el Cid en ese tiempo pues hace grandes cosas que dejan contento al rey. Entonces el rey decide perdonarlo. Cuando lo perdona, hace que vuelva de nuevo y también le va a dar a los hombres como tropas para que salga pues y defienda ese lugar donde se encontraba. Es en ese momento que el Cid se da cuenta que los yernos que tenía eran pues cobardes, porque se escapan, tienen miedo a la lucha. Todos los hombres que ven eso se mofan de ellos. No soportando esa burla, juran venganza, pero la venganza se da en sus hijas, porque regresan y azotan al punto de que les dejan a medio morir a las hijas. Es el primo de las señoritas quien las rescata. Después, pues, el Cid jura venganza, va hasta el juez, quiere la nulidad de esa boda, lo anulan la boda y después, pues, se casan con 2 jóvenes que eran parte de la nobleza. Y el Cid consiguió lo que quería, recuperar su honra y ascender a la nobleza. En la manifestación se va a dar el realismo y la mesura. El realismo por lo que se describe el cómo era aquella sociedad, da a conocer una sociedad pues que tenía sus pro y contra. La mesura por las escenas que presenta o los episodios que va a presentar, no se puede tampoco hacer una descripción detallada por las temáticas que va a tener.